Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Comenzamos el informativo este lunes con el conflicto en Oriente Próximo. Israel se declaró este sábado en estado de guerra después de la ofensiva múltiple de Hamás por tierra, mar y aire con ataques directos y coordinados contra los pasos fronterizos. El ministro de Defensa israelí ha confirmado este lunes la imposición de un cerco completo en la franja de Gaza, desde donde la milicia islamista palestina de Hamás lanzó un ataque relámpago de una escala sin precedentes. El ejército israelí informó esta mañana de que sus tropas han recuperado el control de las localidades del sur del país cercanas a la franja de Gaza. Durante la noche, Israel ha bombardeado intensamente el enclave, atacando cientos de objetivos de Hamás, aunque fuentes palestinas indican que también atacó edificios residenciales donde viven civiles. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró este domingo una sesión a puerta cerrada sin condena unánime a Hamás. Les hablaremos también de Afganistán, donde equipos de rescate buscan supervivientes del terremoto del sábado en el oeste del país, uno de los peores en décadas. Es parte de la actualidad del día. Vamos con los titulares. Morgues desbordadas en Gaza, donde Israel ha impuesto un cerco completo, dejando a la zona sin agua, comida, electricidad y combustible. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió este domingo para tratar el conflicto en Oriente Próximo sin una condena unánime a la agresión de Hamás. Familiares de los desaparecidos durante el atentado que ha dejado 260 muertos en un festival de música en Israel narran su agonía. Afganistán entierra a los muertos del terremoto mientras continúa la búsqueda de víctimas de uno de los peores seísmos en el país en décadas. Al menos 20 miembros de las milicias kurdas murieron tras un fuerte bombardeo turco, según declaró el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La estadounidense Claudia Goldin gana el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Una protesta de activistas climáticos en el norte de Francia contra la contaminación del turismo de cruceros recibe a uno de estos barcos a grito de "no sois bienvenidos". El ministro de Defensa de Israel ha ordenado un cerco total en Gaza, cortando el suministro eléctrico del enclave e imponiendo un nuevo bloqueo de alimentos y combustible en todos los puntos de entrada. Los hospitales en Gaza luchan por hacer frente a la gran cantidad de heridos. El número de muertos en ambos bandos asciende a más de 1.200. Las autoridades informaron que los hospitales estaban recibiendo pacientes de todo el territorio y que las morgues estaban desbordadas. Hay un importante hacinamiento en todos los hospitales de la Franja de Gaza debido al gran número de víctimas procedentes de todas las zonas atacadas. Además del creciente número de mártires en los hospitales, ahora hay una clara congestión en los frigoríficos de las morgues. La ONU informa que decenas de miles de personas se están desplazando y muchas están buscando refugio en escuelas gestionadas por la Organización Mundial. Sin embargo, ni siquiera en estos lugares están a salvo de los efectos de la guerra. El conflicto está a punto de empeorar para los civiles. La Liga Árabe, integrada por 22 países, celebrará el miércoles una reunión de emergencia a nivel de ministros de Exteriores para abordar esta nueva reavivación del conflicto. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró este domingo una sesión a puerta cerrada sobre la situación en Oriente Medio, pero no se emitió ninguna declaración a pesar de los llamamientos previos de Israel para una condena unánime contra Hamás. El representante de Washington sí dijo que su país daba todo su respaldo al Estado hebreo. La situación sigue creciendo, cambiante y muy peligrosa, y estamos trabajando duro, como sé que lo hacen otros países de la región, para evitar que este conflicto se extienda. Obviamente nuestros pensamientos están con todos los civiles heridos, pero en lo que tenemos que centrarnos es en esta violencia terrorista en curso que está siendo cometida por Hamás. Mientras tanto, manifestantes pro-palestinos se reunían frente a la Casa Blanca. Washington está enviando equipo militar de apoyo a Israel como un portaaviones al Mediterráneo Oriental con el objetivo de disuadir a países como Irán de involucrarse en el conflicto. En varias ciudades europeas, la visión de civiles israelíes tomados como rehenes por militantes palestinos ha causado indignación. En Berlín, cientos de personas salieron a apoyar a Israel. En Jordania, unos 800 manifestantes pro-palestinos se reunieron en la capital, Amán, con pancartas a favor de Hamás y coreando consignas para pedir a los países árabes que detengan las negociaciones para la normalización del Estado de Israel.
Marruecos, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos son 3 países que reconocen el Estado de Israel y han normalizado sus relaciones con el mismo. Los padres de los jóvenes desaparecidos tras el atentado de Hamás contra un festival de música en Israel han manifestado su dolor a la espera de noticias. Al menos 260 personas murieron después de que decenas de hombres armados abrieran fuego contra los asistentes al festival que intentaban escapar. En una rueda de prensa, madres y padres han relatado su desesperación porque no saben nada de sus hijos. Escuché durante la llamada comentarios en árabe y les dije, túmbense boca abajo con las caras una al lado de la otra. Junten las manos, ni siquiera respiren, dejen de respirar. No fue fácil, fueron algo así como 30 minutos los que estuve con ellas al teléfono. Y ella estaba hablándome y me decía, mami, ayúdanos, no sabemos qué hacer. Durante la conversación yo le decía, llámame. Te queremos, no pasa nada, estamos tratando de encontrar una manera de sacarte de allí. Estamos enviando gente sabiendo que mentía porque no tenemos respuestas. Ninguno tenemos respuestas. Nadie aquí las tenía. Un número indefinido de jóvenes fueron secuestrados. Mientras continúa la operación para localizar a los desaparecidos, las autoridades temen que aumente el número de muertos. Riesgo de ampliación de la guerra en Oriente Medio. Hezbollah reivindica un ataque con mortero y misiles. El grupo chií libanés se atribuyó este domingo el ataque contra posiciones en las granjas de Shiva, ocupadas por Israel pero reclamadas por el Líbano y Siria. Es la primera acción desde el Líbano de la guerra entre Israel y las milicias palestinas de Hamás de la Franja de Gaza. El ejército de Israel ha respondido con ataques con aviones no tripulados contra objetivos de Hezbollah. Soldados y tanques israelíes están desplegados en la ciudad de Metula, en la frontera con el Líbano. De hecho, los combates ya están en el propio Líbano. Desde primeras horas de este domingo se han escuchado sonidos de fuertes explosiones en las aldeas de Arquab y Hasbaya y los centros de Ruisat al-Alam y Radar, que han sido blanco de un intenso bombardeo de artillería israelí. En la ciudad egipcia de Alejandría, un policía ha abierto fuego de forma indiscriminada contra un grupo de turistas israelíes. Al menos 2 de los turistas murieron y varios resultaron heridos. También ha fallecido un guía turístico egipcio. Según fuentes de seguridad, el tiroteo tuvo lugar en la zona turística de la columna de Pompeo de Alejandría y fue perpetrado por un policía encargado de la seguridad de la zona que habría utilizado su arma de servicio. El agente ha sido detenido. Este ataque contra turistas israelíes coincide con la guerra en curso entre Israel y el movimiento islamista Hamás. Los supervivientes del terremoto del sábado en el oeste de Afganistán, uno de los peores en décadas, comienzan a enterrar a sus muertos. Al menos 2.400 personas han fallecido en un terremoto de magnitud 6,3 al que siguieron numerosas réplicas. Los equipos de rescate todavía están tratando de recuperar a cualquiera que esté enterrado bajo los escombros, pero el equipo de excavación es escaso en el terreno y las comunicaciones entre aldeas remotas son complicadas. Un portavoz del Ministerio de Gestión de Desastres calificó el terremoto como un suceso sin precedentes y advirtió de que el número de muertos seguramente aumentará. La Media Luna Roja afgana ha logrado llevar ayuda al distrito de Zindayan de la provincia de Herat. Están distribuyendo tiendas de campaña, lonas, materiales para almacenar agua, mantas, ropa, utensilios de cocina y alimentos. Y algunos voluntarios instalan un campamento de emergencia en la zona para proporcionar refugio a las personas sin hogar. Afganistán se ve frecuentemente afectado por terremotos. En junio del año pasado, la provincia de Paktika fue sacudida por un terremoto de magnitud 5,9 que mató a más de 1.000 personas y dejó a decenas de miles sin hogar. Al menos 20 miembros de las milicias kurdas murieron tras un bombardeo contra uno de sus centros de entrenamiento, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Ankara ha intensificado los ataques contra estas milicias kurdas, aliadas de Washington en la lucha contra los yihadistas, que Turquía califica de terroristas. Las considera una rama del PKK, organización que reivindicó el atentado con bomba en Ankara el 1 de octubre. Las fuerzas turcas han llevado a cabo 4 oleadas de ataques contra objetivos kurdos en el norte de Irak y Siria.
La guerra en Ucrania ha dejado a la central nuclear de Zaporilla fuera del radar de la comunidad internacional. La central está actualmente controlada por los rusos y corresponde a la Agencia Internacional de la Energía Atómica garantizar su seguridad y que no se utilice con fines militares. Pero Greenpeace cuestiona la independencia de la organización. El Organismo Internacional de la Energía Atómica está operando en la central nuclear bajo las autoridades rusas y necesitan autorización. Y si fueran críticos, lo más probable es que fueran expulsados. Así que la pregunta, que es nuestra conclusión, es ¿quién controla a quién? ¿Es el Organismo Internacional de la Energía Atómica quien controla la ocupación rusa? ¿O son los ocupantes rusos los que controlan a la organización? El valor añadido del Organismo Internacional de la Energía Atómica es que son al mismo tiempo observadores y son personas que pueden transmitir conclusiones al mundo exterior en tiempo real. Pueden entrevistar a la gente, pueden hablar con la gente, pueden hablar con directivos, pueden ir a varios sitios. Sí, tienen algunas restricciones en sus movimientos, no pueden estar en todas partes, pero es 10 veces mejor que las imágenes de satélite que no ven lo que está pasando bajo el techo. En el origen de la acusación está un informe de Mackenzie Intelligence, que incluso sin poder entrar en las instalaciones descubrió pruebas de actividad militar en la planta. Lo que hemos visto es evidencia de que los rusos están utilizando los terrenos de la central para lanzar ataques de artillería contra posiciones ucranianas. Lo que esto está haciendo básicamente es que, debido a que la central está allí, evita que los ucranianos lancen lo que llamamos fuego de contrabatería. Las armas pesadas, los sistemas de artillería que hemos visto o de los que hemos tenido informes no están en la propia central, sino en las zonas residenciales del sur. A pesar de la importancia estratégica de esta central nuclear y de que ya ha sido bombardeada, los expertos dicen que no hay motivos para temer un desastre nuclear. La central en sí, los reactores están muy bien protegidos. Son prácticamente imposibles de penetrar. Pero, por supuesto, si te esfuerzas, todo es posible. Pero, en principio, tienen una defensa excepcionalmente buena. Yo diría que el mayor factor de riesgo son los tanques donde se almacenan los residuos radioactivos, que no están protegidos. Pero en caso de, digamos, uno o varios bombardeos, habrá algo de contaminación, pero será en un área muy pequeña. Dolor en Groza en el funeral de los fallecidos en el bombardeo ruso. En esta localidad de la región de Kharkov, en el este del país, un misil cayó sobre una cafetería local el jueves pasado, dejando al menos 51 muertos según el último balance. Entre las víctimas, 3 cadáveres no han sido identificados y 12 personas siguen desaparecidas. Mi casa está a 600 metros del café. Oí una explosión e inmediatamente fui allí. Todo el café se había derrumbado como una caja de cartón. Inmediatamente empecé a ayudar a sacar a la gente y a buscar a mis familiares. Encontré a mi padre, pero a mi madre y a mi abuela no las reconocieron. Groza perdió habitantes por causa de la invasión, dejando una población de unas 100 personas en el momento del ataque ruso. El sábado, trabajadores de la ONU llegaron al pueblo para reunir pruebas del que es considerado uno de los ataques más letales contra civiles ucranianos desde que comenzó la guerra. El gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las FARC, confirmaron este domingo un cese de ofensivas bilateral. El anuncio se esperaba con ansias, especialmente tras las dudas que se generaron por los desencuentros entre ambas delegaciones. El portavoz del Estado Mayor Central, Andrei Avendaño, y el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, confirmaron la noticia durante las negociaciones de paz que tuvieron lugar en Tibú, en la región del Catacumbo. Como no podíamos irnos sin ese acuerdo, hemos llegado a una conclusión, y es que a partir de este momento se ordena tanto por la organización nuestra, de igualmente por el presidente de la República, la suspensión de operaciones ofensivas entre nuestras fuerzas. Esas mesas de conversación que se desarrollarán en medio del cese de fuego que entrará en vigencia en 8 días
se construye en los territorios y con la gente de los territorios sin exclusión alguna. La tensión e incertidumbre habían aumentado después de que algunos líderes sociales y campesinos amenazaran a la delegación del gobierno. Según las bases del acuerdo, el próximo 16 de octubre el Gobierno de Colombia deberá expedir un decreto definitivo de cese al fuego, aunque las operaciones ofensivas quedaron suspendidas desde la medianoche del domingo. El cese se extenderá a 3 meses hasta final de año. Miles de personas se manifiestan en Barcelona contra la amnistía a los políticos independentistas catalanes. La protesta contó con la presencia de los máximos dirigentes de los partidos de la derecha y ultraderecha española. Organizada por el colectivo Societat Civil Catalana, contraria a la independencia de Cataluña, exigieron al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que no amnistíe a los políticos que en 2017 llegaron a declarar por unos segundos la independencia catalana. Todo ello en un contexto de negociaciones en donde Sánchez necesita el voto nacionalista para conseguir la investidura en el Parlamento. Los conservadores logran mantener el poder mientras que la ultraderecha repunta, quedando segunda en las elecciones estatales de Hesse y Baviera, en Alemania. Ambas ya eran feudos tradicionales de la derecha en el país, pero lo que se ha producido es que durante las votaciones han perdido puntos los partidos que están en el gobierno federal, tanto el SPD como el Partido Liberal o los Verdes. Un voto de castigo que, según los analistas, se debe a los problemas económicos y los temores sobre la migración que hay en el país. Los nuevos gobiernos tendrán que mantener sus respectivas coaliciones para seguir en el poder. La estadounidense Claudia Goldin gana el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones sobre el lugar de la mujer en el mercado laboral, un galardón que reconoce su labor por la igualdad de género en el trabajo. Un estudio innovador que, según el comité que concede el premio, nos permite saber mucho más sobre los factores subyacentes de la desigualdad y los problemas que podría haber en el futuro. Goldin se convierte en la tercera mujer en ganar el Nobel de Economía después de otra estadounidense, Elinor Ostrom, y la francesa Esther Duflo. Amazon ha lanzado al espacio las 2 primeras piezas de su constelación de 3.200 satélites, con la que quiere proveer de Internet de banda ancha a todo el planeta. Este viernes, la compañía de Jeff Bezos lanzó desde Cabo Cañaveral, en Florida, 2 prototipos de esta red de satélites, bautizada con el nombre de Proyecto Kuiper. En los próximos 5 años, Amazon procederá a otros 92 lanzamientos. Este proyecto viene a competir con la red Starlink de SpaceX, la compañía de Elon Musk. Las temperaturas subirán hasta los 25 grados centígrados en Londres por cuenta de una ola de calor insólita durante octubre. Este periodo soleado se mantendrá hasta la próxima semana y superará con creces las máximas habituales de 16 grados en Londres. El Reino Unido no es el único país que sufre las inusuales temperaturas. En septiembre, Francia, Alemania y Suiza registraron el mes más cálido de su historia, y a finales de septiembre e inicios de octubre en algunas regiones de España y Portugal se han registrado temperaturas cercanas a los 40 grados. Con una cerveza elaborada con aguas residuales recicladas en el sótano de un edificio, una empresa de reciclaje de Estados Unidos pretende demostrar cómo el agua de duchas, lavabos y lavadoras puede tratarse de forma eficiente. Buscan concienciar sobre el potencial de fuentes de agua que a primera vista pueden parecer desagradables. El agua es purificada con bacterias que atacan la contaminación y desinfectada con luz ultravioleta y cloro. Para los creadores, esta es una solución eficaz para las sequías producidas por el cambio climático. El keniano Kelvin Kiptum hace historia en el maratón de Chicago tras lograr arrebatar a Kipchoge el récord mundial. Lo ha conseguido hacer en 1 minuto y 10 segundos menos. Kiptum ya daba muestras de que lo lograría cuando se quedó a solo 16 segundos del récord en el maratón de Londres. Además, era su primera participación en la competición de Chicago y no quiso dejar pasar la oportunidad durante la remontada extraordinaria que hizo en los 10 kilómetros finales de la prueba. El keniano logra atesorar con este último 3 triunfos en maratones. Han sido 1.773 las embarcaciones participantes en Italia en la Regata Internacional de Vela Barcolana, la mayor regata de vela del mundo. Este segundo domingo de octubre, como cada año, se ha celebrado en el Golfo de Trieste.
El velero Arca, patrocinado por Furio Venusi, ganó la 55 edición de la Copa de Otoño. Debido a la falta de viento, la regata se acortó con el primer barco. En el segundo puesto, Prosecco venció en el duelo con Way of Life. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Sigan informándose con más noticias a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Las imágenes del No Comment del día nos llevan hasta las Islas Canarias, concretamente a Tenerife, a donde han sido trasladados cientos de migrantes saharianos que llegaron a la Isla del Hierro. Gracias por seguirnos y nos vemos mañana. C'est bon pour moi? Okay, yay! Thank you.